Es un auténtico placer estar en una conferencia donde hay 800 inscritos. Ya están conectados en estos momentos 165, con lo cual irá subiendo como siempre pasa. Sin más, Eugenia, solamente eran los agradecimientos personales a los ponentes y al resto. Perfecto, Gracias. Jesús, como no, gracias, y como no podía ser de otra manera, pues efectivamente agradecer a VLX su generosidad por habernos dado este apoyo para poder presentar estas webinars que hemos ido organizando. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí también con nosotros. Buenas tardes. Es un honor el poderos dar esta bienvenida a la webinar de Crédito Revolving, distinción entre usura y abusividad, que ha sido realmente un auténtico éxito, como decía Jesús, con más de 800 inscritos, a los que pues nuevamente agradecemos su presencia hoy aquí, pero también agradecemos muy especialmente y de corazón a los ponentes de primerísimo nivel, grandes amigos y amigas todos ellos, que nos van a acompañar esta tarde. Son Javier Orduña, Vicente Pérez Daudi, Patricia Suárez Pazcano y el propio Jesús Sánchez, nuestro flamante candidato a vicedecano, y que después mis compañeros, tanto Ramón Casanovas como Ivonne Pavía, presentarán de manera oportuna como se merecen. Esta es la segunda semana, yo diría ya incluso tercera, de webinars que estamos llevando a cabo en el marco de nuestra candidatura en las elecciones al Colegio de la Abogacía de Barcelona, que se van a celebrar el próximo 3 de junio. Precisamente bajo la dirección de Jesús Sánchez, se han llevado a cabo una serie de webinars, un programa ambicioso y muy interesante que cuenta con más de una veintena de webinars de los más diversos ámbitos del derecho sobre temas de rabiosa actualidad, y además muchos de ellos que se han ido proponiendo por la propia Abogacía de Barcelona conforme veían que estábamos organizando estas sesiones. Y además pues las estamos organizando de la mano de todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en este apasionante proyecto y que están integrados en nuestra candidatura. Hace 4 años, la Abogacía de Barcelona brindó su confianza a un equipo integrador y transversal. Daba voz a las diferentes ramas del derecho y sensibilidades colegiales para liderar e implementar un ambicioso programa que se llevó a cabo. Y además, yo creo que lo que sí que se destacó fue no solo precisamente esta capacidad de integración y de transversalidad de toda la abogacía, sino que además se integró a juristas profesionales de diferentes especialidades del derecho, con ganas de aportar y de sumar y hacer un proyecto que redundó finalmente en beneficio de toda la abogacía, ya no solo de Barcelona, de Cataluña, de España, sino también a nivel europeo. Así que yo creo que con estas promesas satisfactoriamente cumplidas, estamos reivindicando nuevamente la lucha por los intereses y dignificación de nuestra querida profesión, y por ello pues estamos liderando este ambicioso programa. Cuando hacemos referencia a Ahora Más, el lema que ha sido protagonista de nuestra candidatura, nos referimos precisamente a un colegio más social, más solidario, más innovador, más útil, con mejores servicios y más comprometido con la firme defensa de la abogacía. Algo con lo que todos los que estamos aquí presentes hoy pues estamos absolutamente implicados. Así que bueno, sin más preámbulos, porque hoy los protagonistas son nuestros queridos ponentes que nos acompañan, voy a ceder la palabra a nuestro candidato a secretario de la Junta de Gobierno, Joaquín de Miquel, a quien además pues agradezco enormemente su acompañamiento en todos estos 4 años en los que ha ejercido con verdadera vocación su función en la Junta de Gobierno, habiendo también desempeñado el cargo de vicedecano. Así que, Joaquín, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Adelante también ahora con tu introducción. Gracias a ti, Eugenia, muchas gracias. La verdad es que es un placer continuar compartiendo este proyecto junto a ti y junto al resto de compañeros que integran la candidatura. Hoy nos toca hablar del crédito revolving, que también lo denominan el crédito revolvente en una traducción al castellano, que no es más que un tipo de operación por la que se pone a disposición del cliente un límite del que éste puede disponer total o parcialmente para cualquier finalidad que considere oportuna y que puede materializarse a través de una tarjeta de crédito o no. A diferencia de los créditos para capital circulante a empresas, en caso de las operaciones a particulares puede establecerse también una cuota periódica cuyo montante se compone de una parte de gastos y, en su caso, devolución del capital. Y una distinción importante respecto del préstamo es que la parte de capital que se paga cada cuota sirve para establecer un límite utilizado, de forma que el prestatario puede volver a utilizarlo cuando se le presenta cualquier necesidad concreta,
siempre dentro del límite previamente acordado de la vigencia del contrato. Y no se requiere justificación documental de las necesidades, que pueden ser diversas. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lo explica diciendo que las cuantías de las cuotas destinadas a la amortización del capital que el prestatario abona de forma periódica vuelven a formar parte de su crédito disponible, de ahí su nombre de revolvente o revolving, por lo que constituye un crédito que se renueva de manera automática en cada vencimiento, de tal forma que en realidad es un crédito rotativo, equiparable a una línea de crédito permanente. En resumen, se puede convertir en una deuda perpetua si no se gestiona correctamente por parte del cliente. La definición está recogida en el Boletín Oficial del Estado en una orden ministerial del 27 de julio, donde se exige una mayor transparencia a la banca en el contrato para este tipo de tarjetas. Tanto es así que deberá mostrar con ejemplos el coste de la financiación que se está solicitando. Igualmente, se exige claridad en la publicidad que se emplee para su promoción. El tema lo van a desarrollar los ponentes hoy que han aceptado intervenir en esta webinar, brillantes ponentes, y a partir de ahora, y sin más preámbulos, voy a dar la palabra para que los presenten a mis compañeros de candidatura, Ivonne y Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, a mí me toca, la verdad, me siento como que voy a dar los premios Nobel del Derecho de Consumo. Pues estamos con ponentes que son la flor y nata del derecho de consumo. Solo nos falta Eugenio Ribón, que de hecho si no está con nosotros es porque ya estuvo en otra hace unos días y porque ya somos muchos y ya éramos demasiados. Pero realmente es un honor para mí poder presentar a los 5 ponentes que vamos a contar con los que contamos esta tarde. Por orden de intervención voy a ir diciéndoles, primero contaremos con Patricia Suárez. Patricia Suárez es conocida por todos, pero bueno, voy a decirlo, presidenta y fundadora de Asufin. Ha colaborado mucho con esta junta y aún no, hay que decir incluso que aún no siendo catalana, está estudiando catalán, según me han dicho, por la dedicación y por el compromiso que ha adquirido con nosotros. Y hay una cosa que quiero decir de ella, porque creo que la puede definir y además me encanta la expresión y es muy representativa. La llaman la Wonder Woman, por su lucha contra los abusos bancarios. Esto me encanta. Luego pasaremos a Paz Cano. Paz Cano es abogada de la sección de consumo, colabora también con alguna asociación de derecho de consumo y tenemos que agradecerle su total predisposición a cualquier cosa que hemos podido necesitar del colegio y sobre todo a todos los escritos que ha facilitado sobre la materia para todos los compañeros y que han sido muy útiles. El tercero interviniente será Javier Orduña. Javier Orduña es magistrado del Tribunal Supremo en excedencia, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Bueno, Javier es un referente en la materia, que ha abierto los ojos a nivel estatal de toda la materia de consumo, siempre con la fiel mirada del Tribunal de Justicia Europeo. Tenemos mucho que agradecerle también a Javier por todas sus aportaciones, por toda la literatura publicada en relación a la materia. Hay que decir que es un buen amigo del colegio, pues siempre ha estado abierto a colaborar con nosotros cuando lo hemos necesitado. En cuarto lugar intervendrá nuestro querido Jesús Sánchez. Jesús, como sabéis, ha sido secretario de la Junta y ahora es candidato a vicedecano del colegio. ¿Y qué vamos a decir de Jesús? Que todos lo conocemos, que ya ha dicho Eugenia, que ha sido el artífice de esta webinar y de todas estas webinars que estamos ahora teniendo y de todas las que hemos podido, o muchas de las que hemos podido tener durante toda la época de la pandemia. En cuanto al derecho de consumo, podemos decir que Jesús es el padre del derecho de consumo. Ha sido el abogado que ha puesto negro sobre blanco de las cláusulas abusivas y ha creado numerosos grupos de trabajo para tratar este tema. Es un referente, pero no solo a nivel desde nuestro colegio de la Abogacía de Barcelona, sino también en toda España. Ni qué decir que creó lo que fue el primer Congreso de Transparencia con 3.000 inscritos a nivel estatal. Y como no podía ser de otra forma,
en este Congreso de Transparencia tuvo cabida el tema de los créditos revolving por la abusividad de los mismos. Por lo tanto, con esto ya quedaría todo dicho. Y por último, tenemos a nuestro querido Vicente, Vicente Pérez Daudí. Es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, también muy querido por todos, muy querido desde hace muchos años, muy implicado en el colegio, muy comprometido en muchas materias y en esta en concreto ha estado y ha participado en muchos proyectos y ha hecho muchos estudios sobre el derecho de consumo. Por lo tanto, la tarde que tenemos por delante augura grandes conocimientos y grandes aportaciones sobre la materia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Ivonne. Para muchos, sin duda, el lujo es tomarse una caldereta de langosta en la Juan y Andrea en Formentera, pero también contar con esta barbaridad de ponentes. Así que, sin más preámbulos, doy la palabra a Patricia Suárez. Adelante, Patricia. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con vosotros y además muy agradecida no solamente con el colegio, sino con esta junta que lleva tantos años dando una formación gratuita y de la más alta calidad, de un nivel increíble, y no porque esté yo aquí, que para nada, al contrario, yo sabéis que otra de las cosas por las que estoy muy agradecida es porque se le da voz a las asociaciones de consumidores como la que presido, siendo como no soy yo, no soy abogada, pero aquí estoy para dar la posición de los consumidores, que creo que también es relevante y que ayuda a los abogados de consumo, en los que al final nos tenemos que apoyar las asociaciones de consumidores, porque sin abogados realmente pocos derechos podríamos defender. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos y sin más, porque sé que tengo apenas 5 minutos, le doy ahí al reloj para no pasarme de tiempo y para que luego haya debate, que es al final lo más bonito. Voy a entrar a hablar un poco de cómo hemos vivido los consumidores, pues no solamente en la litigiosidad que se ha producido y la sentencia del Supremo y todo esto que ya hablarán el resto de ponentes, sino básicamente cómo ha sido la comercialización de las tarjetas revolving y cómo la orden de transparencia que se ha aprobado hace muy poquito, el 27 de julio de 2020, ha modificado algunas cosas que en nuestra opinión sí que mejoran la situación, pero no la resuelven de todo, y ahora os explicaré un poco por qué. En primer lugar, recordar que yo siempre lo digo, nosotros somos una asociación que defiende los derechos de los consumidores bancarios, pero eso no significa ni que seamos antibanca ni que seamos antiproductos bancarios o financieros, todo lo contrario. El mundo se mueve gracias a las finanzas y gracias a las entidades financieras, y ahora en una economía en que nos encontramos cada vez más digitalizada, aparecen nuevos actores que nos van a ir dando otros productos y servicios de otra manera y que tienen que existir. La clave está en que se ofrezca, y aquí viene el kit de la cuestión, de una manera transparente, de una manera clara y transparente, como después explicará muchísimo mejor que yo el magistrado, el profesor catedrático Orduña, que es el padre de todo esto. La transparencia con la que se ha comercializado las tarjetas revolving, pues desgraciadamente ha sido escasa. Han sido tarjetas que se han comercializado prácticamente de manera gratuita en centros comerciales, en estaciones de tren, en estaciones en aeropuertos, si me lo permitís, en un aquí te pillo, aquí te mato, en el que tú puedes pagar a fin de mes, pero también puedes financiar tu crédito, y cuando lo financias ya se te ha olvidado las condiciones que te contó aquel comercial que te dijo que todo esto iba a ser muy bonito y que te iba a ir muy bien. Y el problema no es tanto el tipo de interés, por mucho que las sentencias, como sabéis, mayoritariamente son por usura y son porque pasan un interés que se considera superior al mercado. Este es un problema, pero para nosotros no es la clave, sino la falta de transparencia con la que se ha explicado o directamente la carencia de explicación de cómo es el mecanismo revolving y qué implica cuando uno toma este tipo de crédito, cómo en realidad es una línea de crédito que puedes ir tirando de ese capital, que vas devolviendo las cuotas, pero luego puedes volver a coger más capital y al final se te va haciendo una bola de nieve, y se te hace una bola de nieve, entre otras cosas, porque la amortización de la cuota puede ser muy pequeña. Nosotros hemos detectado tarjetas que te permiten o te permitían antes de la orden de transparencia amortizar apenas un 2%.
del capital, con lo cual todo lo demás eran intereses. Y si tú elegías además una cuota muy pequeña, imaginaos 20 euros en un préstamo de 1.000, pues eso se te podía convertir en unos intereses bárbaros, porque todos los meses estarías pagando en tu cuota de 20 euros 2 euros de capital y 18 de intereses. Imaginaos, a 2 euros pagar 1.000 de préstamo, pues te va a costar la vida, que eso es lo que nos venían diciendo los afectados cuando llegan. Oye, yo llevo pagando muchísimo tiempo y esto no lo termino de pagar nunca. ¿Por qué? Pues porque nadie les ha explicado que realmente están amortizando muy poquito y que además en muchos casos se están recapitalizando los intereses. Y ese ha sido el fallo. El fallo no es en sí el producto, que puede ser bueno o malo dependiendo de tu situación personal y de cómo se te explique. Esto es fundamental comprenderlo. A partir de ahí, nosotros desde Asufin hemos presentado, y lo podéis descargar desde nuestra web, 3 estudios, 3 barómetros de tarjetas revolving en el que ponemos encima de la mesa pues algunas cosas que nosotros consideramos que son carencias informativas, como es el hecho de que el primer año no pagues la cuota, pero a partir del segundo pagues 100 y pico de cuota, y entonces te están diciendo que tienes una TAE, en este caso concreto de la tarjeta que estoy hablando, que te pone 100 y pico euros en el segundo año, te pone una TAE del 10%. Y tú como consumidor dices, ah, pues mira qué bien, oye, es un 10%. Pero cuando al segundo año, tú que ya has pedido un préstamo, que ya lo has financiado y que vas a tardar 2 o 3 años en pagarlo, te das cuenta que tienes que pagar la comisión de la emisión de la tarjeta, que son 100 y pico euros, ya tu talla no es un 10%. Ya se te pone en un 30, en un 40, ya es totalmente distinto, ya es muchísimo más caro de lo que en un principio te habían dicho. Y además, como te han dejado muy poquito, bueno, tengo 5 minutos ya, o sea, es que tengo que terminar ya. ¡Qué horror! Bueno, como al final, voy recapitulando, como al final además estás amortizando muy poco, pues aquello se te ha hecho una bola de nieve. ¿Qué es lo que hace la orden de transparencia? Que sí que consideramos que hace bien y que puede mejorar, pero como siempre, si la ley no necesariamente modifica conducta. No necesariamente. Aquí todos nos creemos que publicamos una ley y ya todo cambia y el mercado cambia. Bueno, pues sí, pero no siempre. Porque si los actores del mercado no se lo toman en serio o no tienen multas que les disuadan de cometer el error, pues la ley es muy bonita, pero habrá que cumplirla. Cosas que creemos que hacen bien, un mayor estudio de la solvencia del prestatario para realmente darle el dinero a esa persona que te lo puede devolver. Es una auténtica irresponsabilidad darle dinero a una persona que no te lo puede devolver bajo el paradigma de que como lo estoy dando más caro, esos 2 o 3 que impagarán, los 7 restantes me lo van a pagar. No, esto es una irresponsabilidad y el préstamo responsable es importantísimo para que funcione el sistema. Otra de las cosas que creemos que hace muy bien es la transparencia en la información. Tienen que dar, al menos en la información precontractual, 2 o más ejemplos de cómo funciona la tarjeta para que sean conscientes de cómo va a ser esa cuota y cuánto están amortizando, y además a lo largo de la vida del préstamo tienen que seguir informando de no solamente de cómo está su cuota, sino cómo podrían acortar el plazo y cómo podrían ahorrarse intereses. Y esto es también una buena iniciativa. Y la más importante probablemente sea precisamente la de amortización del capital, que se obliga a que el 25%, la cuota tiene que incluir que el 25% de la cuota es para capital. Y esto sí que nos parece un gran avance, porque eso evita una bola de nieve, un sobreendeudamiento del consumidor. Sin más, lo voy a dejar aquí porque ya somos muchos y tenemos mucho que hablar. Esto, insisto, nos parece una buena medida. Que se aplique la transparencia en la contratación es probablemente, si no la panacea, por lo menos un avance importantísimo que se debería extender a toda la contratación en masa. Y como siempre decimos, hay que disuadir a las empresas, no solamente a los bancos, sino a todo tipo de empresas que contratan con consumidores, que incumplir la norma tiene que salir caro. Y esto es algo que sí que no encontramos en la ley, en la orden. No hay nada que penalice el incumplimiento de la norma. Y sin más, ya me quedo para el debate. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Patricia, por tu brillantísima exposición. Además, te has ceñido al tiempo, es algo sensacional. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Y ahora voy a dar la palabra a mi buena amiga Paz Cano. Cuando quieras, Paz. Hola, ante todo, mil gracias por invitarme, a Eugenia, a Jesús, a todo el resto de integrantes, los que tengo buenos amigos además, casi todos ellos o todos ellos. Es un lujazo apoyaros y esperamos poder seguir trabajando como hemos estado trabajando hasta ahora. A mí me ha tocado el tema de la inseguridad jurídica que ofrece los trámites procesales, ¿vale? Nosotros nos encontramos con una tarjeta revolving, con un cliente que quiere poner una demanda y tenemos dos vías. La vía de la transparencia, que es la que ha empezado además anunciando o enumerando Patricia, y la vía de la usura, la famosa ley Azcárate. Antes de entrar en la que me parece más conflictiva de todas, que es la ley Azcárate, quiero hacer unas notas muy rápidas sobre lo que es la inseguridad jurídica incluso en la competencia de los tribunales. Pensar que si vamos por usura, podemos ir a una competencia territorial que será la del domicilio social de la entidad que demandamos o la del domicilio del demandante si hay una oficina abierta en ese partido judicial. Si vamos por transparencia, iremos evidentemente al domicilio del demandante del consumidor. Pero ojo, que si pleiteamos con una asociación de consumidores, el domicilio se convierte en el domicilio de la asociación. Con lo cual, abanico ya para probar a ver qué juzgado nos va mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque esto va a ser lo básico de lo que yo voy a explicar, la inseguridad jurídica. A todo esto, en segunda instancia, si vamos por usura, evidentemente nos iríamos a cualquier sección de la audiencia provincial y si vamos por transparencia nos remitiríamos a la sección especializada. Si hacemos un encaje de bolillos, podemos escoger el juzgado que nos vaya mejor. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto pues porque en los partidos judiciales, cuando hablamos de usura, necesitamos, que no es lo que tenemos, unas nociones claras de los requisitos objetivos y subjetivos. El Tribunal Supremo suprime el requisito subjetivo para la valoración de la usura y lo deja en únicamente requisitos objetivos. Ahora bien, si nosotros cogemos el requisito objetivo y vemos un interés notablemente superior, desproporcionado, leonino, a mí eso me suena mucho a abusivo, ¿vale? Pero al tratar de precio solamente podríamos entrar en transparencia. Si a ello le sumamos un requisito subjetivo, que es que evidentemente o era una situación angustiosa o por inexperiencia o por limitación de facultades mentales, sí que nos encontramos en una diferencia, entre lo que sería un pleito por usura o un pleito por la transparencia. Los límites, yo creo que desde el punto de vista de que se suprima el componente subjetivo, se limitan y se acercan demasiado más a la transparencia que lo que tendría que ser la usura en sí. Pero bueno, en cualquier caso, si nosotros nos vamos al pleito por usura, nos vamos a encontrar con un tremendo problema. Y es que aquí, como que el Tribunal Supremo, con todos mis respetos, no ha sido claro en el concepto de lo que considera más o menos usurero, nos encontramos pues con que cada audiencia está dando lo que realmente le parece o le apetece. Y cuando hablo de cada audiencia, estoy hablando de cada audiencia en el mejor de los casos. Ya no me puedo remitir a los juzgados de primera instancia. Si el Tribunal Supremo dispone que cuanto más alto es el tipo de interés de una operación, menos margen existe para considerar el tipo de interés como abusivo, nos está en la sentencia de marzo de... Jesús, ayúdame. en la sentencia de 4 de marzo de 2020. Del 4 de marzo nos está dando esta pauta y considera que en relación a un 20%, un 26% es abusivo. Pero claro, como que no nos da una pauta clara, nos está dejando a criterio de cada juzgado o de cada audiencia lo que se puede considerar abusivo. Y entonces nos encontramos cosas tan curiosas como que la audiencia de Santander
establece unos criterios en los que entiende que estimamos notablemente superior al interés normal del dinero un incremento en el ordinario, o sea, en el TAE, a la fecha del contrato, del 10% sobre el tipo medio aplicado para tarjetas revolving. O sea, si la audiencia de Santander entiende que ha de superar en 10 puntos el aplicado a las tarjetas revolving, ya está por encima del Supremo. Las audiencias, pese a lo anterior, la propia audiencia de Santander nos da en 10 de marzo, veréis que he cogido solo sentencias muy recientes, del último mes. En 10 de marzo resuelve comparando un contrato de 2015, pero no utiliza los que son los boletines oficiales que publica el Banco de España y entiende usurero un tipo del 21,84, pues porque entiende que las operaciones estaban en el 9,14. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos comparar los tipos de interés en base a préstamos al consumo o en base a el cuadro específico que publica el Banco de España para las tarjetas revolving. Aquí la verdad es que cada uno ha hecho un poco lo que ha querido. A partir de ahora el Supremo establece pues, que se han de aplicar los cuadros que establece el boletín publicado por el Banco de España, pero lo que no nos establece es qué consideración o qué porcentaje entiende que puede ser abusivo. Nos encontramos, Audiencia Provincial de Barcelona, la sección 1, como que no le queda acreditado cuál era el tipo medio, dice que oscilaría entre el 8 y el 25 y declara nula una tarjeta con un 26,82. En la sección 13, usurario, un TAE del 29. Esto ya relativamente normal. La sección 16, de 2 de marzo, no califica usurario, un 26,82. En un contrato que, lógicamente, por los años volvemos a estar en el 2015. Y en la sección 17 aplica la tabla, pero en ese caso se limita a reproducir la sentencia del Tribunal Supremo, pues porque el caso era idéntico. Ya no os digo si nos vamos a Gerona, Tarragona y resto de España. La Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo, en el 19, en septiembre del 19 sus criterios eran el interés medio de préstamos al consumo y en cambio en octubre del 20 tiene que modificar el interés aplicado a tarjetas o créditos revolving publicado por el Banco de España. Pero bueno, en cualquier caso, lo que no tenemos es un criterio claro. Con lo cual, yo realmente, y para no pasarme de tiempo, lo que sí que os diría es que personalmente me decantaría inicialmente por la vía de transparencia y por 3 motivos. En primer lugar, porque por la protección del consumidor. La aplicación de la ley de usura realmente no distingue entre consumidor y no consumidor, parece más amplia, pero debería, y digo debería, ser un valor objetivo. Actualmente, como vemos, es un mercadillo jurisprudencial, con todos los respetos. En segundo lugar, por la competencia territorial, que el consumidor pueda pleitear en casa. Mucho ha costado que se nos favorezca que puedan pleitear en su domicilio para ahora irnos a buscar fueros simplemente porque realmente nos vayan mejor. Y luego, la más importante, a mí no me cabe duda de que el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo puede cambiar en cualquier momento. De hecho, no es que pueda cambiar, es que debe cambiar, porque no nos puede dejar en una inseguridad jurídica de tal calibre y debería pronunciarte pues, con un criterio unánime, inequívoco y seguro, aunque ello suponga directamente limitar el tipo de interés a abusivo o a leonino o usurero en un porcentaje concreto. Y yo ahí lo dejo porque me parece que será muchísimo más interesante lo que nos expongan Jesús, Javier y Vicente. Muchísimas gracias, Paz, por tu concreción, por ajustarte al tiempo y por tus clarísimas palabras, como siempre. Veo que Javier no está. Quizá te doy la palabra a ti, Jesús. Javier, ¿estás ahí conectado? Sí que estoy. Vale. He tenido que salir a hacer una llamada. Muy bien. Cuando quieras, Javier, profesor. Vale, pues bueno, pues yo creo que el tema, sobre el tema del crédito revolving y sobre todo sobre el tema más, digamos, más de fondo,
que es el tema de la distinción entre la usura y lo que es la abusividad. Bueno, recientemente, sin duda, es un tema de actualidad. Un tema de actualidad porque, como sabéis, se ha presentado por parte de un juzgado de Castellón una cuestión prejudicial con una metodología pues realmente con mucho rigor y donde se plantean cuestiones muy importantes que tienen que ver precisamente sobre lo que estamos hablando. Es decir, está claro, como he oído a Patricia al principio, que una cosa que es, yo creo que es el presente y el futuro del crédito revolving, obviamente está en la profundización del valor de la transparencia, en la adaptación de esta práctica. Las prácticas bancarias, como cualquier tipo de práctica, vienen a ser como nuestras huellas digitales, es decir, es un poco nuestro ADN de cómo hemos entendido o estamos llevando a la práctica un determinado tema, en este caso pues un tema jurídico. Por lo tanto, conociendo una práctica, conocemos también incluso la concepción del derecho que nace en eso, que subyace en esa práctica, que nos dice muchísimas cosas. Por tanto, es cierto que la práctica que normalmente se estaba llevando a cabo sobre estos créditos, que es un tema complejo y de precisión, porque el crédito revolving es a su vez un subtipo muy específico dentro del crédito al consumo, que cada vez tiene además un mercado, vamos a decir, más determinado, un sector más aplicado y que cada vez más el Banco de España está precisando ya, de hecho, como os ha dicho, una normativa específica. Y es cierto que esta práctica, que es una práctica relativamente reciente como modalidad de crédito al consumo, pues es una práctica importante, es por tanto un crédito a tener en cuenta y también es cierto que había que actualizarlo. Evidentemente, ese es el problema de presente y futuro. Es decir, que las entidades financieras que tienen un importante, digamos, sector de crédito al consumo, pues actualicen a través, nosotros ya lo hemos hecho referencias constantemente a los protocolos de transparencia, porque son instrumentos muy idóneos, donde realmente aportan una seguridad jurídica y una actualización de estas prácticas. Y en esa es la línea de futuro, yo creo que está claro. La línea de la cuestión entre la usura y la abusividad es una línea que pertenece un poco a lo que es un poco los créditos anteriores, los que se han hecho con cierta antigüedad, y porque se ha rescatado un poco la aplicación de la ley de usura de 1908. Yo estudié esta conexión, esta concurrencia, en una sentencia que suele ser bastante citada, si no la digo bien Jesús me corregirá enseguida, pues yo creo que la 18 de junio de 2012, que es una sentencia en la cual, pues bueno, es citada también, pues porque es una de las primeras sentencias, o la primera donde se habla precisamente del principio de transparencia, pero también, como era un caso precisamente de usura, también se aprovechó, yo como ponente aproveché ese contexto, vamos a decir, fáctico y jurídico que presentaba la sentencia para establecer una aproximación a los distintos controles que teníamos por referencia. Hablábamos de un control que era el control de abusividad, como un control externo al Código Civil, que venía de las directivas, se entendía perfectamente en esa línea, cuyo marco de actuación no era el contrato por negociación, sino que era fundamentalmente el contrato bajo condiciones generales, fenómeno que hay que insistir, porque nunca nos cansaremos de hacer esta precisión, que no es un fenómeno que conozca el Código Civil y por tanto no podíamos aplicar elementos propios de causalidad ni tampoco de interpretación y de eficacia o de categorías de ineficacia del propio Código Civil, sino que había que interpretar fundamentalmente el ámbito de la Directiva 93, entre otras. Y luego había otros ámbitos, entre ellos efectivamente estaba un ámbito específico, el del Código Civil, 1255, el contrato por negociación, y también otros añadidos, pero dentro de la égida o de la esfera de actuación de la sistemática del Código Civil, que era precisamente la ley de usura. La ley de usura es de 1908, por tanto tiene 18 o 19 años cuando ya está aplicándose el Código Civil. Claro, nadie en su sano juicio puede entender o puede interpretar que el Código Civil liberal de 1889 autorizó apenas 19 años de vigencia de aplicación una ley como la ley de usura que determinaba nada menos la ruptura, el quebranto de nuestro 1255 del Código Civil. Oiga, las partes contratantes podrán establecer los pactos que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral, que aquí va a resultar determinante, y al orden público. Que en cada momento el orden público pues, era fundamentalmente pues, unas normas pues, administrativas, etcétera, que impedían una actuación, digamos, privada. Pero bueno, en general, la ley, la moral y el orden público. Claro, la ley, dentro de la norma como ley, estaba obviamente la libertad de precios, que era precisamente la ley. La norma. Por tanto, sobre pretexto de 1255, ningún juez, como de hecho fue así, ningún juez podía establecer o fijar precios del préstamo usurario, porque entonces obviamente no era conocido ni siquiera el crédito revolving, era conocido únicamente el préstamo.
préstamo civil y, en su caso, el préstamo mercantil. Nada más. Por tanto, dentro de eso, lo que permitía la ley de usura, y sigue permitiendo únicamente, si se lee el precepto del artículo 1, que resulta determinante, es obviamente que el juez puede, valorando circunstancias objetivas y especialmente también subjetivas, todas ellas, pues puede determinar una única consecuencia jurídica, que es la nulidad del contrato del préstamo usurario. Y la calificación de usurario aquí no es de abusivo, aquí la calificación de usurario es precisamente de inmoralidad, que es distinto al control de abusividad que vemos evidentemente modernamente en las cláusulas abusivas. ¿Por qué inmoralidad? Porque evidentemente se consideraba, y se debe considerar así, que el contrato de préstamo usurario era un contrato inmoral. Tenía una tacha, por tanto, que afectaba a la licitud de ese contrato y con base a la inmoralidad, presupuesto de reprobación de la conducta del prestamista, en este caso, que se aprovechaba de las circunstancias personales, en este caso del prestatario, bien la angustia o la necesidad económica que se veía forzado a aceptar cualquier tipo de préstamo leonino, bien circunstancias de inmadurez en el ámbito de la contratación de estos préstamos, o incluso gráficamente pues, deficiencias o discapacidades, digamos, mentales para entender este tipo, digamos, de contratos. Todos esos supuestos hacían, por tanto, una base de reprochabilidad que permitía únicamente declarar la nulidad. Bueno, pues esto, lo que se dijo en la sentencia de 18 de junio de 2012 es que era efectivamente un control causal propio del Código Civil, pero por la vía de la falta de moral, de la inmoralidad del contrato. Esto ha ido más o menos bien dentro de la doctrina jurisprudencial hasta que efectivamente surgió la sentencia de 4 de marzo de 2020, por el antecedente de la sentencia de 2015, pero que de alguna forma ya dio un salto cualitativo y prescindió del elemento subjetivo. Esta mutilación de los presupuestos realmente del crédito del préstamo usurario es, a mi juicio, lo que plantea las serias dudas de su ajuste o de su no oposición al derecho de la Unión o prevalencia del derecho de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque, contrariamente a lo que planteó, sin duda con buena intención, el magistrado de la Audiencia de Canarias, desde el punto de vista de la pregunta que hizo, aquí la cuestión no está en tanto en si, por decirlo de alguna forma, la ley de usura es compatible con el derecho de la Unión. Claro que es compatible. El derecho de la Unión, especialmente el derecho, las directivas relativas al crédito al consumo y sobre todo la directiva de condiciones generales, claro que son, digamos, respetuosas con la legislación anterior a esas directivas en materias que no son específicas de norma armonizada, es decir, que no afectan a objetos o ámbitos normativos sujetos a la armonización hecha o efectuada por dichas directivas. En este caso, la usura no ha tenido un tratamiento, obviamente, en el derecho comunitario. Y la ley de usura lo que plantea es un procedimiento o un proceso de invalidez que afecta al elemento esencial del contrato, por tanto, la nulidad, y la materia de nulidades contractuales no es una materia comunitaria. Es decir, el derecho de la Unión es respetuoso con todas las categorías de ineficacia que tenemos cada uno de nuestros países. Algunas son próximas, porque venimos de un acervo común muy interesante, otras son muy específicas de algunos países. Nosotros, por ejemplo, no regulamos la rescisión exactamente igual que los franceses, aunque es un régimen, digamos, de ineficacia, y en algunos supuestos de nulidad tampoco tenemos las mismas categorías o la misma aplicación del concepto general de nulidad. Y no por eso entramos en colisión con el derecho de la Unión. No, el derecho de la Unión es respetuoso con estas categorías. Ahora, cuando habla, por ejemplo, del tema de las cláusulas suelo y declara que efectivamente la cláusula suelo no puede ser contraria al principio de efectividad, lo que tiene muy claro el derecho de la Unión es que sea cual sea nuestro régimen jurídico de nulidades que tengamos en nuestros códigos o nuestras leyes especiales, lo que no puede haber es una cláusula abusiva que sea contraria al principio de efectividad, es decir, que no tenga efecto retroactivo. Ya lo ha dejado claro, la sentencia de diciembre de 2016. Y con eso no está prejuzgando nuestros sistemas propios de ineficacia contractual. Por esto que estoy diciendo, que el derecho europeo no prejuzga el sistema de ineficacia de la ley de usura, ni la intencionalidad de la ley de usura, ni el objeto de la ley de usura, que era la represión, obviamente, de la usura, porque había un problema, obviamente, en los años 40, pues claramente de usura en España, como, bueno, parece que es un poco recurrente, pero bueno, pero sí que lo había, y por tanto, por eso se titula la ley de represión de usura.
El problema no está, por tanto, en la interpretación de eso, sino fundamentalmente en la deriva de la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo en esta sentencia de 4 de marzo sobre el alcance de la ley de usura. Es decir, por esto voy a terminar para dar lugar después a preguntas. Es decir, si respecto de la ley de usura, la propia ley de usura no solamente permitía el efecto que para mí permite únicamente, que es declarar la nulidad del contrato del préstamo celebrado o concertado, sino que además le permitía al juez, prescindiendo del elemento subjetivo, le permitía al juez fijar un umbral o un criterio, digamos, de delimitación del interés, digamos, pactado o acordado. Yo creo que aquí es donde realmente está. Perdón, Javier, perdona sí. que te interrumpa, tendríamos que ir acabando cuando puedas. Sí, no. Lo que quiero decir es que fundamentalmente estamos ante una cuestión en donde hablamos de usura y abusividad, que yo creo que es una cuestión de rigor jurídico. Pero de rigor jurídico no tanto del derecho de la Unión Europea, que también porque va a entrar en colisión, sino sobre todo del rigor conceptual nuestro, propio de nuestro derecho nacional. Es decir, propio de nuestro derecho nacional. En mi modesta opinión, y es mi modesta opinión, la interpretación de la sentencia de 4 de marzo de 2020 que ha realizado el Tribunal Supremo no solamente entra en colisión con las directivas 93 y con la directiva de consumo en la medida en que fija un precio que la norma armonizada, la disposición europea armonizada no permite, sino que también entra en colisión respecto al propio marco del Código Civil, respecto del 1255, que no permite al juez establecer un precio. Y no hay norma en nuestro ordenamiento jurídico que la autorice. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de rigor conceptual. Y con esto termino. Porque la ciencia jurídica, que es de la cual nos valemos para ser útiles a la gente, es sobre todo precisión, rigor y precisión. Y cuando falta la precisión, falta el concepto y entonces falta la sindéresis, es decir, la posible diferenciación. Y entonces no diferenciamos. Por tanto, ahora lo que estamos dando lugar es, si os dais cuenta, a una indiferenciación. O sea, parece ser que es absolutamente igual ir a impugnar un criterio revolver a través de la usura o a través del abuso de la cláusula abusiva o a partir de otra cosa. No, oiga, cada cauce tiene su diferenciación, su precisión y tiene sus presupuestos. Y en eso está la base de todo. En la medida en que se respete eso, el sistema funciona. En la medida en que no se respeta, la inseguridad jurídica, que es lo que está pasando ahora, se apodera de todo. Y ahora mismo, por esto termino, lo que tenemos es un auténtico bazar jurídico. Cada rincón judicial se ha convertido en una especie de fuente de delimitación propia de lo que entiende como precio, vamos a decir, justo o adecuado de un crédito revolving. Eso es producto precisamente de esta falta de rigor que estoy diciendo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es una pena realmente cortar, sí, pero que estaríamos, en fin, un montón de rato escuchando y te agradezco muchísimo tus palabras. Adelante, Jesús, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón, decía. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, querido Javier, Paz, Patricia, de verdad. Gracias, Vicente, gracias a todos por estar aquí en esta conferencia, por estar aquí apoyando a la candidatura y al equipo de Eugenia Gay. Dejarme que haga publicidad, porque al fin y al cabo estamos en campaña electoral y yo hago lo que me da la gana siempre y permitirme que os dé las gracias por la amabilidad en compartir. Me quedan aún 3 minutos para seguir haciendo publicidad, ¿verdad? Antes de que me corte. Bueno, pues entonces sigo. Fijaos lo que son las paradojas de la vida, querido Javier. Fíjate lo que son las paradojas de la vida. El 4 de marzo, porque esta sentencia que ha creado este mosaico jurisprudencial, este bazar jurisprudencial que yo ya anuncié en un artículo doctrinal que publiqué también en una revista jurídica, el 4 de marzo, Javier, ¿sabes qué santo es? Yo no había caído, es San Casimiro. Casimiro, que nació príncipe, y Casimiro, que murió en Lituania. Fíjate, querido, las vueltas que da la vida, el famoso juez lituano que tanto maldecían cuando tú planteabas cuestiones prejudiciales, el famoso juez lituano, ¿te acuerdas, verdad? Pues fíjate lo que es la vida, era San Casimiro. ¿Y sabes cuál es la traducción del idioma polaco de Kazimir? No lo hubieras imaginado nunca. Dice que es el que impone la paz. El que impone la paz. O sea, la antítesis de la sentencia de 4 de marzo de 2020. Ha sido todo
todo menos imponer la paz, Patricia, todo. O sea, ha sido un auténtico caos, ha sido un auténtico drama lo que nos encontramos con esa famosa sentencia de 4 de marzo del 2020. Ha creado un mosaico jurisprudencial, como antes decía, porque esta sentencia en realidad no establece concretamente la frontera de la usura. O sea, no solamente se carga el elemento subjetivo, que ni siquiera en las sentencias de los años 40, que en la famosa sentencia de marzo y también en la de noviembre hablan de que en los años 40 el Tribunal Supremo cambió de criterio. Yo he estudiado todas esas famosas sentencias de los años 40, las he analizado en un artículo doctrinal y claro, yo no soy magistrado del Supremo, pero yo no veo por ninguna parte lo que el ponente, el señor Salazar, dice en esa sentencia. Ya lo reté en una ocasión, lo vuelvo a hacer aquí, que me explique realmente dónde aparece la eliminación de ese elemento subjetivo en la jurisprudencia de los años 40. Porque como tú muy bien decías, el rigor jurídico a quien más se exige es a los magistrados del Tribunal Supremo. Difícilmente se nos puede exigir rigor jurídico si luego en sus sentencias no plasman ese rigor jurídico. Y bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido, querido Javier, que tú y yo tantas veces hemos comentado? Que no solamente elimina jurisprudencialmente el elemento subjetivo del artículo 1 de la ley de usura, sino que además parece dar a entender que todo lo que supere un 33% entre ese famoso 20% y 26,8% es usurario. Claro, eso ha provocado que nos encontremos en ese bazar jurisprudencial con criterios de audiencias provinciales que fijan porcentajes, como decía Paz, entre un 10 y un 15%, y otros que lo fijen en un incremento basado en puntos porcentuales. Pero no solamente comete la Sala Primera del Tribunal Supremo e incumple el mandato del santo del día 4 de marzo, que es imponer la paz, sino que además, a la hora de fijar el parámetro, nos remite al boletín estadístico del Banco de España y nos dice que el elemento comparativo ha de ser la TAE. Claro, nos tenemos que ir al famoso artículo 6 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, transposición de la Directiva de Contratos de Crédito al Consumo y a la circular del 2012. Y da la casualidad que yo creo que no se debieron dar cuenta. O sea, el derecho bancario está claro que para algunos magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo no es su fuerte. Pues bien, tenían que hacer, como en algunas materias, estar reciclándose y verificar si ese reciclaje está al día. Pues bien, no solamente encontramos que esos boletines estadísticos a los que nos remite no fija la TAE, sino que fija el TEDR, que como sabemos viene a ser aquello de latín, es decir, el interés que se pacta sin comisiones. Lo que antes comentaba Patricia, comentaba un ejemplo y explicaba que en una tarjeta se había fijado un interés, pero con unas comisiones postdatadas en un año. Evidentemente estábamos en una TAE que era superior a la TAE inicialmente pactada. Evidentemente eso es una clara irregularidad, pero si me has de fijar un parámetro, vete a un parámetro concreto. Pero tú no me puedes decir que es al parámetro en base a los boletines estadísticos que tiene elaborados el Banco de España y me fijas la TAE, cuando esos boletines estadísticos no es la TAE, es latín, que no es el latín ni el griego, que es otro concepto, que es el interés remuneratorio. Pero claro, si no se enteraron del IRPH, lo que pasaba con la famosa circular que establecía una TAE que podemos exigir respecto del crédito del revolver, ¿verdad, Javier? Bueno, yo no te pregunto a ti, Javier, hablo en voz alta para que no haya malas interpretaciones. Pues bien, he facilitado a todos los compañeros que están conectados y luego posteriormente he facilitado un artículo que he publicado en la revista VLEX y podrán comprobar en un cuadro que he incorporado ese artículo el bazar en el que nos encontramos. Fijaos, Albacete 4,59 de puntos porcentuales, Badajoz un 15%, Bilbao un 3,14%, Burgos un 4,17%, Cantabria un 10%, La Coruña un 3,4%, 3,52%, 2,45% Granada, Huelva 3%, Jaén 3%,
puntos porcentuales, el Madrid un 20%, Salamanca y Tenerife 10 y 20% respectivamente. Bueno, hay una que es muy graciosa que lo fija en un 0,3% de tanto por ciento. Yo, sinceramente, un 3%, concretamente Zaragoza, la sección quinta, un 3%, realmente. No sé para qué se toma la molestia de fijar un 3% porcentual. La verdad es que aquí es inconcebible. Es inconcebible y, sinceramente, si San Casimiro levantara la cabeza, vamos, yo creo, por cierto, yo lo único que conozco de Casimiro es el que juega en el Real Madrid, ¿no? No conozco a ningún otro. Pero vamos, si San Casimiro levantara la cabeza, realmente ni casi miro ni casi veo, porque la situación sería realmente para ponerse a llorar. No quiero extenderme, Vicente, he dicho que no estaría más de 3 minutos. Gracias a todos y de verdad siempre es un placer estar en conferencias, en webinars como las que estamos, y os aseguro que dentro de 4 años, si tenemos la confianza del resto de compañeros y compañeras de nuestro colegio, el Ara Més será Ara molt més. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas palabras, Jesús, por tus concisas palabras, como siempre. Vicente, cuando quieras, profesor. Gracias, Ramón. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a todos los que me habéis invitado a participar en esta jornada, pero no por la invitación a participar, que también, sino por toda la labor que habéis realizado durante todos estos años. Es elogiable y basta con ver durante esta época de pandemia toda la actividad formativa que habéis desplegado con temas de interés para todos los abogados. Vamos a ver, yo ahora me podría limitar a decir, para intervenir y acabar y así cumplir con el plazo, ¿no? Que creo que empezó a... Espera un momento que no me apunta la hora y luego, si no, Ramón me saca la tarjeta amarilla. Roja, que la nuestra es la candidatura, ¿lo ves? Es todo en rojo. Ah, vale, pues la roja. Pues entonces, me podría limitar a decir que suscribo todo lo que habéis dicho anteriormente. Vamos a ver, yo quiero quedarme con esta expresión que utiliza Jesús del bazar jurisprudencial. Hablando con él antes de la sesión, preparando un poco la intervención, yo le indicaba, es que esto me recuerda a lo que nos pasó con los swaps. ¿Te acuerdas, no, Jesús? Sí. Uf, y tanto. Que allí nos encontrábamos con que la Audiencia Provincial de Sevilla decía una cosa, la de Santiago decía otra, la de Barcelona decía otra, la de Madrid decía otra. Entonces, al final, lo que se produjo es un forum shopping directamente. Y te recuerdo, Vicente, perdona que te interrumpa, las 3 primeras sentencias que dictó la Sala Primera del Tribunal Supremo, que yo creo que no entendieron de qué iba el swap. O sea, vamos, tuvieron que hacer un cursillo intensivo para saber lo que era eso. La permuta financiera famosa. Entonces lo que os quería comentar es que esto, claro, me recuerda... bueno, Ramón, estas interrupciones me las descuentes el tiempo. Y se las subas a Jesús. Bueno, vale. Es que como se ha portado bien, soy un poco más generoso. Entonces, para dejar tiempo para el debate, os quiero decir que esto me recuerda a lo que pasó con los swaps. Ese fue un shopping que se produjo, donde en función de la audiencia provincial al cual podías acudir, pues atendiendo a esos jueces de competencia territorial a los que ha aludido Paz, ¿no? ¿Qué acción ejercitas? Pues vamos a ver, aquí está muy claro, ¿no? La acción a ejercitar eso es la acción de unidad por falta de transparencia, de conformidad con la aplicación de la Ley de Consumidores y Usuarios, que tiene un fuero de competencia, o la Ley de Condiciones Generales de Contratación, que tiene un fuero de competencia distinto, o te vas a la aplicación del carácter usuario, ¿no? Que tal como se ha planteado en algunas cuestiones, y anticipo, yo entiendo que debería plantearse siempre de forma subsidiaria a la principal, que sería a la falta de transparencia. Entonces, y plantearlo como subsidiaria, lógicamente, esto por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto es lo que nos estamos encontrando. Yo quiero analizar, aparte de temas que tenía preparados que no tenemos tiempo, quiero analizar precisamente esta inseguridad jurídica. ¿Cómo resolvemos la inseguridad jurídica? Y yo me vais a dejar que añada algún elemento más que va en la línea de la cuestión prejudicial planteada por la magistrada del juzgado de instancia número 4, ¿no? Creo que es de Castellón. En primer lugar, ¿cómo se intenta resolver actualmente ese resoluble? Vía recurso de casación, ya vemos qué dice el Tribunal Supremo, pues tengamos confianza en que fije unos criterios objetivos y que podamos determinarlo. Pero claro, aquí lo que ha pasado es que el Tribunal Supremo
ha pasado de ser un órgano jurisdiccional a ser un órgano legislativo. Y ahí es donde nos encontramos con esta discrepancia y esta problemática que se está planteando, como ha pasado tantas veces, por otro lado. Entonces, claro, va a ser complicado. Yo os quería plantear, en relación con el anteproyecto de ley de eficiencia, si se llega a aprobar, regula un procedimiento de testigo, que yo creo que va a traer más problemas que otra cosa, que este tipo de acciones las remite al juicio verbal y permite la suspensión de todos los procedimientos, salvo uno, que actuará como juez de testigo hasta que sea firme. Entonces, a partir de aquí, las partes podrán optar por acogerse a la sentencia que se haya dictado o posteriormente o seguir con el pleito con todas sus consecuencias. Pero yo quiero analizar el tema de las facultades del juez, que es lo que a mí me preocupa. Este auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de marzo del 2021, yo creo que dice una cosa muy interesante y que no debemos perder de vista. Dice el párrafo 30. Dice, los Estados miembros deben asegurar que no quebranten los ámbitos normalizados por estas directivas. Es cierto que no hace referencia a la directiva 93/13, pero en la medida en que es aplicable, obviamente se debe extender la misma. Como la obligación en materia de información. Y claro, esto nos abre toda la problemática del orden público comunitario, control de oficio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí lo que yo os planteo, lo que yo me planteo es, y que lo plantea la cuestión prejudicial por otro lado, es cuál es el ámbito de actuación de oficio del tribunal, del juez nacional, actuando en este caso como juez comunitario. Es decir, ¿puede apreciar la acción de nulidad por causas distintas a las alegadas por las partes, por la parte demandante, lógicamente, en la demanda o no puede realizarlo? Esto es un tema que está ahí, que se plantea en la cuestión prejudicial. Yo creo que los antecedentes legislativos o jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Europea, concretamente en la última sentencia, 11 de marzo de 2020, el caso Linter, ya lo dice claramente, que el juez nacional no debe apartarse de las peticiones formuladas por las partes, pero también dice otra cosa, lo cual puede entrar en contradicción con el artículo 400, apartado segundo de la ley, que dice que siempre que el consumidor tenga la posibilidad de acudir a un proceso de planteo posterior para alegar esa causa que no alegó expresamente el pleito anterior, es decir, no es extendida la fuerza de cosa juzgada, la eficacia de cosa juzgada de la sentencia, a aquellas cuestiones no planteadas por las partes en el proceso anterior, lo cual puede entrar en contradicción con el artículo 400, apartado segundo, que como ya sabéis se resolvió en su momento en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2013, caso Soledad Duarte. ¿Vale? Una cuestión que yo creo que técnicamente mal planteada, porque no se planteaba esa cuestión, es decir, nunca se debe impedir acceder al consumidor a ese proceso de planteo posterior en el caso concreto donde se planteó, pero que en este caso sí, porque estamos alegando la nulidad por falta de transparencia. ¿Y qué pasa si lo alegamos por la aplicación de la ley de consumidor, de la ley de condiciones generales de la contratación y no la ley de consumidores? Y coincide esto en toda la problemática de la competencia territorial disponible, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tenemos una cuestión que ya veremos cómo se resuelve. También hay otro tema que es la suspensión de los procedimientos en trámite por el planteamiento de esta cuestión prejudicial. Obviamente, la ley no lo prevé, ya lo sabéis. En ningún lado se indica, o sea, lo que sí que prevé es la suspensión del procedimiento cuando se plantee cuestión prejudicial por ese juez nacional, cuando tenga dudas en la aplicación, en la interpretación o aplicación del derecho de la Unión. Ahora bien, ya sabemos también que el Tribunal Supremo en su momento suspendió todos los procedimientos en relación con distintas cuestiones prejudiciales, con lo cual obviamente se extiende la suspensión, aunque no se haya planteado, pero se haya planteado en el proceso concreto, pero sí en otros casos. Pero siempre que en ese caso concreto se plantee la duda o la cuestión que os estoy indicando. Es decir, yo entiendo que si alegamos el carácter usuario de forma subsidiaria y el juez tiene claro que tiene que estimar la acción principal de nulidad por falta de transparencia, obviamente no debe suspender, lo que tiene que hacer es dictar sentencia estimando la demanda directamente. Otra cuestión distinta es si interpreta o entiende que debe desestimarlo por el primer concepto y estimarlo por el segundo, pues claro, ahí se procesa en inseguridad jurídica que se ve denunciada por la magistrada del juez de primera instancia número 4 de Castellón, precisamente planteando la cuestión prejudicial por falta de seguridad jurídica, es el contrario a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Claro, son cuestiones que están ahí, que se van a plantear y que ya veremos cómo se acaban resolviendo.
Yo, Ramón, si te parece, lo dejo aquí porque creo que el debate será más interesante que lo que yo pueda acabar de decir en 3 minutos y así planteamos, resolvemos las dudas concretas que tengan que plantearse. Muy bien, tremendamente difícil, Vicente, después de tus palabras. Hay de momento 3 preguntas, a ver qué os parece. Dice, presenté demanda de tarjeta revolving en octubre del 20, basándome fundamentalmente en la usura y solicitando la nulidad de pleno derecho. Dice, pero de manera subsidiaria accioné en la falta de transparencia, porque en esa época se basarán más en la usura, pero podría, dice, en la próxima audiencia previa, darle más relevancia y basarme en la falta de transparencia. Gracias. No sé si alguien se anima. Vamos a ver, yo entiendo que no hay ningún problema, es decir, en la audiencia previa se podría llegar a plantear, entiendo que en este caso interpreto que es un consumidor, ¿no? En este caso concreto, entonces, claro, o sea, digo, el demandante tiene la condición de consumidor, aplicando la sentencia en el caso de Soledad Duarte, pues se puede perfectamente plantear y aclarar el petitum de la demanda. Al fin y al cabo no se está añadiendo nada nuevo, lo único que se está es acelerando el examen de las pretensiones ejercitadas, una con carácter principal o con carácter subsidiaria. Es decir, no se genera ningún tipo de indefensión de la parte demandada, con lo cual a priori yo no encuentro ningún argumento, es que tampoco se modifica el proceso. Claro, a mí lo que se me plantearía es si, por ejemplo, solo se ha alegado el carácter usuario, si podríamos ampliar en la audiencia previa el objeto del proceso a la falta de transparencia. Claro, ahí ya se me generan dudas, sinceramente. ¿De acuerdo? Jesús, Javier. Yo tengo claro lo que a mí respecta, siguiendo toda la doctrina comunitaria desde la primera sentencia de 27 de junio del 2000 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y especialmente partiendo de la sentencia que marca un antes y un después respecto de elementos de hecho y de derecho, que es la sentencia de 14 de junio del 2012, es la famosa sentencia que plantea la sección 14 de la Audiencia Provincial de Barcelona, el magistrado entonces presidente de la sección, señor Xavier Pereda. Cuando hay esos elementos de hecho y de derecho, sin ninguna duda, tú siempre puedes solicitarlo al tribunal porque es una cuestión de oficio y por lo tanto puedes solicitarlo. Debería de entrar. De ahí siempre esa crítica tan feroz que yo mantengo con la sentencia de San Casimiro, porque lo que se convierte el Tribunal Supremo es en un regulador del mercado, sin darse cuenta, y estoy seguro, porque son grandes magistrados, por supuesto, y excelentes juristas y personas, pero estoy seguro que la voluntad de la Sala Primera no estaba convertir en usurarios en todo un mercado financiero. Fijaos a dónde se llega con la paradoja que hace poquito un juzgado de Alcázar de San Juan, es que ahora ya me he quedado con los santos, un juzgado de Alcázar de San Juan acabó declarando que era ajustado un interés remuneratorio que estaba en el 2.500%. ¿Por qué? Porque se fijó como base para ese tipo de productos de crédito rápido los que elaboraba una asociación. Por cierto, Vicente, esto me recuerda como aquellos supuestos que dieron lugar a las cuestiones prejudiciales planteadas por Bilbao y por Madrid en aquellos chiringuitos famosos de arbitraje, ¿te acuerdas, no? De compañías telefónicas. Pues con esto de esta asociación famosa de créditos rápidos, en donde habían establecido unos baremos que para esta tipología de créditos, si la horquilla estaba entre 2.500 y 3.000, si no recuerdo mal, y el magistrado hizo, hombre, pues al fin y al cabo, si el Supremo me dice que tengo que ir a la tipología del producto, para este crédito un interés remuneratorio del 2.500% no es un interés usurario, para que os deis cuenta de lo que puede provocar cuando no se acude uno a San Casimiro como debe. Bueno, yo en la línea de lo que ha dicho Vicente y lo que ha dicho Jesús un poco, también para delimitar un poco el contexto de la pregunta que se ha realizado. Es que claro, es que el tema está en que si nos fijamos en los razonamientos de la Sala Primera, en la sentencia esta de 4 de marzo, pero en una posterior que era precisamente sobre el tema del vencimiento de las costas, el principio de vencimiento de las costas, parece que la sentencia 41/2020, pues, o 2021, pues realmente el argumento que se da
es que precisamente da lugar a una de las cuestiones que plantea la magistrada de Castellón, la jueza de Castellón, es precisamente a que la Sala Primera atiende únicamente al principio de rogación para valorar la posible relación o no aplicación del derecho de la Unión Europea. Claro, esto no es así totalmente, porque se dice, no, es que a mí en la acción principal se me pidió la usura, es decir, la declaración, digamos, del préstamo como préstamo usurario. Claro, esta petición, de acuerdo con el principio de rogación, pues para nada tiene que ver en este ámbito del derecho de la Unión Europea porque estoy aplicando una ley nacional. Bueno, eso es correcto. Claro, es correcto si se atiene uno a lo que la ley nacional le otorga, que es fundamentalmente la declaración de nulidad del contrato, pero no le otorga la posibilidad de fijar un precio. En la medida que uno no se atiene a esa interpretación, sino que realiza una interpretación posterior que nace o de la cual nace una nueva potestad, lo que hay que ver es lo que pregunta la jueza de Castellón, si esa nueva potestad, que desde el punto de vista de la interpretación del Supremo está haciendo, sí que puede colisionar con la disposición armonizada del derecho europeo. Y por eso la pregunta que hace yo creo que está totalmente y correctamente planteada. Y luego la otra cuestión que no se ha resuelto aún por la Sala Primera y que yo creo que, en mi opinión, yo creo que efectivamente sí que puede darse un supuesto de tratamiento de oficio, es si efectiva y en el fondo, si el principio de transparencia en la contratación bajo condiciones generales, y el decreto revolving está contratado bajo condiciones generales, si la apreciación de la falta de transparencia pudiera hacerse de oficio por los jueces y tribunales. Y ahí entiendo que evidentemente, pues claro que pueden la posibilidad, como dice Jesús, cuando tienen todos los elementos fácticos para ver si efectivamente se ha producido este elemento de transparencia o no, pues podría dar lugar a eso. El tema está en que efectivamente esa cuestión aún no ha llegado digamos, a la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero es verdad que cuando el juez se ha pronunciado, habla en general de jueces, es decir, que todos los jueces están sujetos a ese control de oficio en el ámbito de la contratación bajo condiciones generales del principio de transparencia. La pregunta que se hace o que se hacía desde la Sala Primera es si entraban también, como dentro de esos jueces, el propio recurso, digamos, extraordinario de casación, o el recurso de casación, pues era un recurso extraordinario que daba fuera de ese ámbito, digamos, de control de oficio, ¿vale? Yo lo que creo, es mi opinión, es que realmente, si realmente estamos ante una cuestión como es el principio de transparencia, un valor cuya aplicación se entiende que es de interés público, incluso para el propio ámbito de efectividad del derecho comunitario, pues está, en mi opinión, está claro que cuando habla de jueces, habla de todo juez, o sea, juez de primera instancia, juez de tribunal ordinario, juez de tribunal digamos, extraordinario o especial o superior. En este caso sería el Tribunal Supremo. Pero ese razonamiento aún no se ha hecho por parte de la Sala Primera. Yo también lo comprendo, porque si se llega a la conclusión de que debe ser así, que yo entiendo que debe ser así, pues obviamente hay más faena. Pues claro, la faena no te la puedes quitar del medio únicamente porque la parte no te lo haya pedido, sino que tú de oficio puedes entrar. Pero también entiendo que, bueno, que por encima de todas estas cosas, que hay que también tenerlas en cuenta, está esa cuestión de rigor. En ese sentido yo creo que efectivamente el principio de transparencia debería ser constatable de oficio. Si me permite, Ramón, están formulando una pregunta que está provocando una verdadera inseguridad jurídica, está provocando una jurisprudencia contradictoria y es los parámetros o los boletines o las bases que deben de tomarse en consideración con anterioridad al año 2010. Hay varias preguntas en la materia. Como sabéis, el boletín estadístico se reforma a partir de marzo del 2017 y se va luego tirando para abajo y tenemos datos estadísticos. También hay una discordancia absoluta entre lo que es la página del cliente bancario del Banco de España a la parte del capítulo 19.4 donde están esos datos estadísticos. Ahí el Banco de España tampoco está actuando con la debida diligencia porque al fin y al cabo como organismo y ente público que es, debería de auxiliar a la ciudadanía para también clarificar y poner orden a esa jurisprudencia o como mínimo que tuviéramos unos parámetros clarificadores para que se pudiera aplicar esa doctrina que está fijando el Tribunal Supremo. Tampoco colabora adecuadamente el Banco de España y aquí la verdad sea dicha,
que San Casimiro tiene mucho trabajo que hacer, tanto en la Sala Primera como en el Banco de España. Os doy mi opinión al respecto. Cada vez se va extendiendo más una jurisprudencia menor que está diciendo que con anterioridad al 2010, pese a que no hay ningún dato estadístico, aquí sabes que hay dos posiciones encontradas. Una que te dicen que de acuerdo con la jurisprudencia de la sentencia de 25 de noviembre del 2015, cuando estamos en un préstamo al consumo, en aquella época antes del 2010 se integraban todos los préstamos, incluidos el crédito revolving, en unos mismos datos estadísticos, por lo tanto hacía bajar muchísimo y además incluso se integraba también aquellos préstamos con interés cero, por lo tanto hacía bajar muchísimo y estábamos en una media 8, 9 o 10%. Entonces aplican el doble, que es lo que venía fijando la sentencia de 25 de noviembre del 2015. Lo cierto es que también nos ha dicho ya el Tribunal Supremo, incluido en esta sentencia de marzo del 2020, que todo ello es sin perjuicio de lo que se pruebe, como no puede ser de otra manera, en el contencioso correspondiente. Por lo tanto, a quien le corresponderá acreditar cuál era el tipo medio en aquel momento es a la parte que lo esté alegando. En esta materia, por supuesto, siempre la carga de la prueba le deberá de incumbir, en mi opinión personal, a la entidad prestamista, no al consumidor, que está en una situación de difícil posibilidad probatoria. Y aquí el 217 debería de aplicarse sin ninguna duda en ese criterio de facilidad probatoria. Pero también es cierto que tenemos organizaciones de consumidores, por cierto, Asufil lo tenía inicialmente y luego desapareció de su página web, tenía esos datos estadísticos con anterioridad al 2010, pero lo tiene la OCU, lo tiene ASNEF y lo tienen otras entidades que han llevado a cabo un estudio de las tablas, de los préstamos, diferenciando por categoría desde el año 2000 en adelante. Y hay cada vez una jurisprudencia más extendida y consolidada que te está diciendo que aplicar el sentido común tiene su lógica, porque esto es la verdad. El crédito revolving desde hace más de 20 años está en una media que oscila entre un 18%, 17%, entre un 17, 18%, 27, 28%, para entendernos. Por lo tanto, en el 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 estábamos en estas horquillas muy parecidas a las que nos encontramos en la actualidad. Y lo que te están diciendo estas sentencias, hombre, que si en el 2010 era un 20%, no puede ser que en el 2009 estuviéramos en un 8%, que eso por sentido común no cabe. Lo que sí que quiero poner de ejemplo, una sentencia curiosísima, es estrambótica para mí, pero lleva a cabo un análisis que no es descabellado para crear seguridad jurídica, por lo menos. Es una sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, es el día de la lotería, el 22 de diciembre del 2020, y nos dice, pues mire usted, si en el 2018 el interés legal del dinero fue del 3%, y el tipo medio aplicable en tarjetas de crédito fue del 20,48%, está claro que de sumar los tipos medios de todas las mensualidades, dividiendo entre 12 el global derivado de esta suma, estamos en 6,82 veces superior a aquel. Quiero aclarar que no tengo ninguna duda, después de leer esta cita jurisprudencial, que el magistrado debe de ser Einstein, porque a mí me cuesta muchísimo entenderlo, pero creo que lo capto. Pero ya es bueno también que hayan magistrados doctos en matemáticas. Y nos acaba diciendo, en 2007 el interés legal del dinero se cifraba en 5,50. Multiplicando este porcentaje por 6,82 nos ofrece un resultado del 37,51%. Y por lo tanto, aplicando el interés legal del dinero del 2007 al interés legal del dinero al 2018, llega a la conclusión de que no es un interés usurario. Por lo tanto, no es descabellado, es un parámetro científico para poder demostrar y aclarar que los tipos medios en el 2007 y 2008 estaban exactamente igual
poco más arriba, 2-3 puntos porcentuaje como los que tenemos en la actualidad. O sea, lo que no me pueden decir es que porque el Banco de España no haya elaborado esos datos estadísticos por debajo del 2010, que todos los intereses y el tipo medio de las tarjetas revolving se les tiene que aplicar el interés medio de los préstamos al consumo. San Casimiro, insisto, que quería imponer la paz, desde luego no lo tuvo presente en ningún momento la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y este bazar jurisprudencial lo encontramos en citas jurisprudenciales como la que vemos. Pero al fin y al cabo, repito, esta es una cuestión que a quien le corresponde acreditar es sin ninguna duda a la entidad financiera y es ella que deberá de probar en el procedimiento correspondiente cuál era el tipo medio, mediante análisis matemáticos y científicos, como vemos en esta sentencia, o aportando esos datos estadísticos que están confeccionados, y además hay hoy en día bastantes estudios sólidos sobre lo que se aplicaba de tipo medio en las tarjetas de crédito en aquella época, lo cual nos vuelve otra vez a algo que para mí me parece fundamental y esencial en esta materia. La grave inseguridad jurídica que ha provocado la Sala Primera del Tribunal Supremo al haberse convertido en un regulador del precio en este tipo de contratación financiera. Y, sinceramente, como ciudadano, como jurista, yo exijo que la Sala Primera del Tribunal Supremo fije doctrina que sea uniformadora, que nos dé seguridad jurídica a la ciudadanía. Esto es una exigencia que hago como ciudadano, una exigencia que hago como abogado y algo que me parece que es de sentido común. Y por eso felicito a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Castellón por ese magnífico auto que ha dictado, que hacía muchísimo tiempo que no leía una fundamentación jurídica con tan alto rigor jurídico. Es realmente un auténtico estudio analítico, dogmático y maravilloso de lo que debe de ser el análisis de la ciencia jurídica y del que nos deberíamos estar todos orgullosos de encontrar en el elenco de magistrados y de magistradas profesionales como la magistrada, la señora Carolina Castillo. Aplaudo ese valiente auto, igual que en su momento y públicamente, y sabéis muchos que nos lleváis siguiendo en las conferencias que ya organizábamos hace años con Ivonne y con Vicente Pérez Daudí desde la sección de procesal del Colegio de la Abogacía de Barcelona, cuando aplaudíamos con las orejas aquellos votos particulares que dictaba el magistrado Javier Orduña. Si no hubieran sido por esos votos particulares, aún seguiríamos en las tinieblas de la ley de enjuiciamiento civil del siglo XIX. Muchísimas gracias, Jesús. Nos quedan 10 minutillos. Rogaría concreción en las respuestas, por favor. Hay un montón, la verdad es que, como se diría unos años atrás, las líneas hierven. Hay un montón de preguntas. Vamos a intentar sintetizar. Dice, en relación con la prescripción de la restitución de los intereses pagados, una vez que se declara la nulidad del préstamo, ¿qué criterios se han de tener en cuenta? ¿Se espera alguna sentencia del Tribunal Supremo al respecto? Sí, ya contesto y muy brevemente. Como sabéis, si queréis os envío la referencia de Zendog, la Sala Primera del Tribunal Supremo, y además por el trámite de urgencia, ahí debemos de aplaudir a la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha dado ese trámite acelerado para resolver un recurso de casación que proviene de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que, como sabéis, a partir de julio del 2018 fijó una doctrina jurisprudencial, siendo ponente el señor Ribelles, en el que distinguía entre la nulidad o la imprescriptibilidad de la nulidad de una cláusula y la prescriptibilidad de los efectos de la remoción de los efectos económicos derivados de esa nulidad. Yo seguía manteniendo en aquella época la imprescriptibilidad de una acción y de la otra en base al orden público comunitario, en base a la sentencia de 6 de octubre del 2009, pero como
conocen muchos de los que nos siguen en nuestras conferencias, desde las famosas sentencias de 9 y 16 de julio del 2020, he cambiado de criterio. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a dictar otras sentencias sobre la materia y ya sin ninguna duda distingo entre prescriptibilidad e imprescriptibilidad en estas cuestiones. Otra cosa muy distinta es el dies a quo. En materia de gastos y demás, comisiones y demás, creo que el inicio, el dies a quo, deberán de ser las famosas 4 sentencias de 23 de enero del 2019. Y en materia, si acudimos a la ley de usura, deberá de ser la sentencia de 25 de noviembre del 2015 por el principio de efectividad y a partir del momento en que cualquier prestatario, cualquier ciudadano tiene constancia que puede ejercitar estas acciones. Sin perjuicio de eso, el Tribunal Supremo va a resolver 2 cuestiones importantes. Una, sobre prescriptibilidad o imprescriptibilidad, tanto respecto de la nulidad de la acción como respecto de la remoción, de los efectos económicos. Y por otro lado, para los que estamos en Cataluña, un tema interesantísimo, libro primero del Código Civil de Cataluña, qué plazos prescriptivos se van a regir, porque o estaremos en el 121 del Código Civil catalán o estaremos en el artículo 1964 del Código Civil o el artículo 122 del Código Civil catalán. ¿Por qué digo esto? Porque el Supremo también va a resolver esa vis atractiva, esa competencia funcional, si en estas materias rige el Código Civil estatal o se puede aplicar por las comunidades autónomas el Código Civil propio que regule materias prescriptivas. Tema apasionante y tema que en cuanto a la Sala Primera del Supremo dicte una sentencia, nosotros, estemos donde estemos, sin ninguna duda montaremos una webinar, como muy bien saben Eugenia e Ivonne. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Puede presentarse una nueva pregunta? ¿Puede presentarse una nueva demanda declarativa tras una demanda de juicio monitorio en la que la entidad financiera tras la oposición no formuló la correspondiente demanda en los 20 días siguientes con decreto de archivo del monitorio? Sin duda, más que superada esta cuestión. Sin duda. No produce efectos de cosa juzgada. Sí. Muy bien. Lo que te quería proponer, Jesús, es que repartieras juego. Vaya, poco me ha soltado, Ramón. Está ya. Okay. Que antes ya se ha portado muy bien. En el cole te llamarían chupón, pero bueno. Exactamente. Dice Cristian, si se plantea un pleito en el que se denuncian las modificaciones unilaterales del tipo de interés de un contrato de tarjeta revolving por ser abusivas y se desestima la demanda, ¿sería posible plantear una nueva demanda solicitando la nulidad del contrato de tarjeta por usura? Gracias. Vamos a ver, esto es lo que planteaba yo antes con esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que os comentaba. Es decir, estamos ante una materia de consumidores. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creo que os he dicho, de 11 de marzo de 2020, caso Linter, plantea esta cuestión. Es decir, ¿qué sucede cuando el consumidor es demandante? El tribunal debe realizar esa apreciación de oficio de la existencia de otras causas abusivas o no. Esto es lo que se planteó en esa cuestión prejudicial. Y es lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el control de transparencia, el control de oficio de la existencia de causas abusivas se limita, en el caso concreto, cuando el consumidor es demandante, al objeto del proceso, tal como ha sido formulada. Pero ojo, siempre que se permite posteriormente iniciar un proceso declarativo para plantear aquellas causas no alegadas. Es decir, que no se produzca la extensión del efecto de cosa juzgada a las causas no alegadas, pero que pudieron haber sido alegadas. Aquí está el matiz. Es lo que decía yo en la intervención, esta relación con el artículo 400, apartado segundo de la ley. Ramón, ¿puedo hablar desde el bar? Por cierto, Jesús, simplemente una cosa. A los que nos vacunan ahora, Casimiro nos enviaba a dormir. No, solamente comentar que he facilitado, y lo podréis encontrar en el panel, he facilitado la sentencia de 11 de marzo que comenta Vicente. La tienen allí todos los que están inscritos. El link de Curia. Desde el bar, lo he enviado desde el bar. Planteadas sobre esta cuestión, aún pendientes de resolver. Hay varias cuestiones planteadas. Y el Tribunal Supremo dice que no directamente, que no se puede analizar. Muy bien. Un par más. Dice, buenas tardes. Ramón, perdón, la conclusión es que obviamente sí que puede interponer la acción posteriormente en base a esta sentencia del TJUE.
Muy bien. Dice, buenas tardes, gracias a todos los intervinientes. Quería hacer dos preguntas. En primer lugar, por la capitalización de intereses que se ha apuntado en una de las intervenciones. ¿Consideran que esta cláusula puede igualmente anularse por falta de transparencia? Eso para No Patricia. puedo- Patricia. No, Patricia, entra. Yo rápido, Paz, a ver, por alusiones, yo pienso que sí, de hecho desde Asufin y de nuestros abogados colaboradores, uno de ellos Paz, siempre planteamos no solo usura, sino falta de transparencia en el clausulado, porque efectivamente hace más daño la recapitalización de intereses y la poca amortización de la cuota que el propio tipo de interés. Y ahora ya te dejo a ti, Paz. No, yo solo quería un apunte y es para Jesús. Vamos a pasarnos la pelota. En cuanto a la prescripción o no de la acción de restitución de cantidades, si la aplicas a una tarjeta revolving en cuanto a los intereses abonados por el cliente, que tienes que puedes tener en cuenta la capitalización, el anatocismo. ¿Dónde pones el límite? ¿Me dejas contestar, Ramón? Sí, pero breve. Pues mira, que conteste mi amiga Chantal. No, pero llega al área de chuta. Sí. Vale. Vamos a ver, Paz, tema complicadísimo, pero muchas entidades financieras, como tú sabes, no hacen anatocismo. Aquí hay muchísimo, no todas, muchas ni siquiera lo hacen. Es más, hay muchísimas entidades financieras que una vez que interponen la demanda no están reclamando intereses, fijan el saldo deudor, reclaman y allí se queda. Otras que incluso tienen una cláusula de vencimiento anticipado con penalización de un 7 o un 8% y tampoco ya vuelve a devengar intereses. La casuística es amplísima. De lo que no tengo ninguna duda es que si aplicáramos la prescripción tal y como está prevista en nuestro Código Civil y tal y como la ha configurado la Sala Primera del Tribunal Supremo, hay una sentencia del 2012 magnífica de Javier Orduña respecto del 1969 del Código Civil y el dies a quo, que es a partir del conocimiento, por lo tanto del momento que puedes ejercitar. Y aquí, en este caso, iría respecto de cuotas. Estuvieran o no estuvieran con anatocismo. Muy bien. La última, y esta yo creo que va a ser para Javier, que va pidiendo el balón desde el punto de penalti. Dice, también querría preguntarles por las vías de defensa ante una demanda de reclamación de cantidad sobre la base de un crédito revolving. En la práctica, las entidades demandantes no aportan un cuadro de liquidación del crédito, precisamente para no mostrar el total de intereses abonados durante la vida del crédito. ¿Ven viable solicitar la desestimación de la demanda por no aportar este documento liquidatorio? Dice, en la mayoría de los contratos se habla de una cuenta de la tarjeta que se abre con la concesión de la misma. Bien, hombre, en principio sí que, por lo menos sí que debe ser exigido, claro, para saber fundamentalmente cuál es la cantidad que realmente se está reclamando, claro. Entonces es un dato esencial, sí que es verdad que debe tener, y aparte lo que se ha dicho aquí sobre toda la facilidad probatoria, es decir, ellos tienen obviamente toda la documentación para poder clarificar la cuantía concreta que está reclamando y dentro de ese cuadro pues ver efectivamente la aplicación de los intereses que se ha establecido. El cliente no lo tiene, por definición no suele tener todo ese tipo de información. Es una información estrictamente, digamos, bancaria y por tanto sí que debe ser estudiado. ¿Puedo sacar de al área? ¿Puedo tirar desde el área? Sí, bueno, vale. Bien. Un minuto, Sí, Jesús. no estaré más y 2 de propina. Vamos a ver, Ramón, para responder a la pregunta, primero nos hemos de encuadrar en el procedimiento en que nos encontremos. Por lo tanto, si estoy en un procedimiento monitorio con la interposición de la demanda, el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es muy claro, no tengo que aportar toda la documentación. Si ha habido oposición a ese procedimiento monitorio, me da igual que sea en el trámite de un verbal o en el posterior procedimiento ordinario, por supuesto que esta podrá ser uno de los motivos de oposición o, si interpones la demanda,
al comparecer la parte demandada, porque dependerá de la posición procesal, deberá también de aportar todos estos datos. Pero si no, siempre se puede acudir al 328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exigiendo a la parte contraria la aportación. Esto es exactamente lo mismo que tratábamos durante muchos años cuando todo el tema de los swaps. O sea, nos pasamos años haciendo conferencias ilustrando a los compañeros sobre lo que era la aportación de las fuentes de prueba en un procedimiento para luego instrumentalizar los medios de prueba. Es derecho procesal puro. Al final es un tema de acreditación. Nos pasamos la vida. Lo mismo que hacen los abogados de familia. Te lo podrá explicar muy bien Joaquín. Lo que hacemos todos. Al final es un tema de prueba y de habilidad de la abogacía, que eso es lo que nosotros desde los colegios de abogados más nos apasiona, ¿no? El poder conseguir la excelencia en nuestra actuación profesional, pero no deja al final de ser una cuestión de onus probandi y de habilidades de poder acudir a nuestros instrumentos procesales para recabar toda esa información. Recordar, artículo 328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o incluso también podemos acudir por el 256, que aquí nos dirá Vicente si tendría cabida o no tendría cabida por el 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Yo creo que no, tengo mis dudas, pero bueno, es una materia que también para debatirla y tratarla, pero dentro del procedimiento, sin duda, 328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No sé qué opinarás, Vicente. Yo sobre esta cuestión, y por alusiones también quería intervenir, bueno, he visto que en las preguntas se planteaba precisamente el tema del 256. Alguien planteaba que lo había conseguido, ¿no? Que le concedía de preliminar, pero con escaso éxito porque la entidad financiera no había compadecido, parecía ser, no me ha parecido deducir. Yo también tengo mis dudas que para amparar el artículo 256 yo también, sí, tengo sí. mis dudas. Ahora bien, obviamente la opción que había, y la tenía aquí preparada para exponer, pero por escaso tiempo no he podido, era eso, ¿no? Solicitar a la parte contraria la aportación de los documentos al valor del 328, ¿no? Pero aquí la duda que se me plantea a mí es que sabéis que la sanción a la no aportación de los documentos es que se tenga por cierto las alegaciones realizadas por la parte requerente. Entonces, claro, aquí lo que yo sí que aconsejaría es que la parte requerente indicara cuál es el contenido que entiende él que va a deducirse de ese documento que se va a aportar, para el caso en que no se haya aportado, que se pueda realizar. Obviamente se planteaba también si se podía presentar o no la demanda sin este contrato. Obviamente sí, poniendo en relieve que no se tiene en su poder y que se va a solicitar a la parte contraria. Previamente me imagino que se habrá hecho algún tipo de requerimiento extrajudicial que habrá sido atendido, se aporta para acreditar la buena fe y el intento que se ha realizado. Sobre esta cuestión también quiero plantear una cuestión que es lo que decíamos antes, que claro, aquí cambia. Chupa pelota más que yo, ¿eh? No, es que tiene razón. A punto del pitido final. Vale, estoy en el tiempo de descuento. Acaba el argumento. No, vamos a ver, que es el tema de la posibilidad del juez de practicar diligencias probatorias y cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo es poder requerir a la parte contraria la posibilidad de aportar este documento, incluso en un trámite inicial previo a la admisión de la demanda. Claro, aquí cambia con respecto a lo que he dicho anteriormente. Aquí estamos ante una reclamación de una entidad financiera a un consumidor. Con lo cual, la aplicación del orden público comunitario, en este caso, de la protección del consumidor, rige con plenos efectos. Y, por ejemplo, hay varias sentencias, por citar las más recientes, la 11 de marzo del 2020, caso Linter, que he citado anteriormente, la de 19 de diciembre de 2019, que acumula dos cuestiones prejudiciales, y la de 7 de noviembre de 2019, asunto Borstovka o algo así, donde plantea esta cuestión y plantea en el ámbito de un procedimiento monetario europeo, en el caso de Polonia, la posibilidad que tiene el juez nacional, no la posibilidad, la obligación que tiene el juez nacional de requerir a la entidad financiera la aportación de los documentos para que previamente a la admisión a trámite de la demanda de la solicitud del monitorio pueda analizar la existencia o no de cláusulas abusivas. Claro, aquí actuando, ojo, insisto, la entidad financiera como demandante, que creo que es en el contexto donde se hacía la pregunta. Claro, cuando actúa como demandado la entidad financiera y es el consumidor el demandante, tenemos las limitaciones en la apreciación de oficio que he indicado anteriormente.
Pero obviamente aquí yo entiendo que el juez puede plantear de oficio, o sea, igual que nos planteamos el juez puede proponer prueba de oficio o acordar prueba de oficio, cuando estamos ante consumidores y orden público comunitario, obviamente sí que puede. Otra cosa es que luego lo haga, ¿eh? Y esto es otra cuestión distinta. Muchísimas gracias, Vicente. Siento mucho, Jesús, no puedes intervenir más. Sé que te has quedado con las ganas, pero damos por finalizado la sesión de hoy. La verdad es que es una auténtica maravilla. Ha sido una auténtica maravilla disfrutar de vuestras argumentaciones de una manera tan brillante. Cuando quieras, María Eugenia. Bueno, yo solamente permíteme, María Eugenia, Sí. porque la sentencia que estaba comentando Vicente la conozco y es interesantísima. Acabo de facilitar Acabas de también ponerla, ¿verdad? el link de la sentencia para todos los asistentes. No, hombre, no, yo solo era para acabar agradeciéndoos, porque desde luego que no puedo aportar nada después de todo lo que habéis dicho, no me atrevería a añadir ni una sola palabra, y más que agradeceros de verdad de corazón pues el esfuerzo que habéis hecho siempre apoyándonos y dándonos este soporte tanto científico, jurídico y bueno, en todos los sentidos, yo creo, ¿no? Más amplios. Así que bueno, agradeceros a todos, a Jesús también especialmente, que bueno, pues que está haciendo un trabajo, vamos, brillante al frente de estas webinars, que yo creo que van a sentar un precedente, como bien hemos estado también en ocasiones comentando. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y seguimos. Nos vemos mañana en la webinar de la CRAG, de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, que también va a ser interesantísima. Eugenia. Y al mediodía, disculpar, y al mediodía tenemos la segunda oportunidad. Sí, segunda oportunidad, sí, sí. Y si me permites, Eugenia, es que Jesús y yo tenemos hecha una porra respecto a cuál va a ser la webinar con más participantes. De momento, en cuanto a gente apuntada, voy ganando yo con la conferencia del martes sobre fiscalidad en los procesos, en los temas de familia. O sea que, por favor, os pido que me ayudéis a ganar esta porra y que os apuntéis todos el próximo martes a nuestra webinar. Todo tiene un precio, en esta vida todo el mundo tiene un precio. A mí me han sacado la tarjeta amarilla hoy, Ramón, poco más y me expulsa. Aquí has visto el Ramón, se ha puesto duro, Ramón, aquí sí. tendremos que cortar. Es una pena, ha sido una pena, pero tenía que hacer de hombre malo. Muy bien, Ramón. Querido Javier, quiero hacer público y lo quiero expresar públicamente a todo el mundo, en que una de nuestras propuestas que constan en nuestro programa electoral, una de nuestras propuestas estrella de la que nos sentimos más orgullosos y que ayer se hicieron eco todos los medios de comunicación, es la propuesta del I+D+I, innovación, derecho, investigación, el convertir los colegios de abogados, en este caso el Colegio de Barcelona, en un clúster, en realmente en un instrumento que va mucho más allá de la información, que es vital y esencial. Y quiero explicar a todos los que nos siguen algo que lo vengo diciendo en privado y lo digo siempre con gran orgullo. Muchas de nuestras propuestas que hemos presentado es gracias a la colaboración de muchos amigos, de grandes juristas que nos han dado ideas. Concretamente esta, el I+D+I, que ayer se hicieron eco todos los medios de comunicación, es una propuesta que a mí me comentó Javier Orduña, la hemos incorporado en nuestro programa y Javier está teniendo un éxito brutal. Todo el mundo la está comentando. Es una de nuestras propuestas estrellas y te lo agradezco de verdad de corazón, Javier. No, el agradecido soy yo porque esto en el fondo es sencillamente como hablamos de las cosas que son interesantes para todos, ¿no? Es extender lo que es el núcleo básico de la investigación a todos los sitios donde podamos hacer investigación. Y, por supuesto, los colegios profesionales son un laboratorio exquisito para hacer esa investigación. Por tanto, la investigación, aunque tiene sus centros naturales o culturales básicos, no es exclusiva de nadie. Y yo creo que esto es una idea que siempre he tenido en la cabeza, extender ese ámbito. Es cuando decimos, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues necesitamos muchísimos investigadores. Oiga, venga de donde venga. Pues el derecho también necesita muchos investigadores y hay muchos centros especializados que, aunque profesionalmente no han atendido este ámbito de formación, etcétera, sin embargo están en condiciones de aportar muchísimo. Y ahí el agradecido soy yo porque es simplemente llevar a la práctica, pues yo creo que ideas sensatas que van a mejorar fundamentalmente la ciencia del derecho. Joaquín, ¿despides tú? No, muchas gracias. Hemos sobrepasado, creo, el horario previsto, ¿no?
Sí, me lo temía. Sí. Pues nada, gracias a todos y un abrazo. Y seguimos aquí al pie del cañón. No os apuntéis que no quiero perder la porra, que no me gusta perder. Claro, Jesús, contraataca. Ahora fuera del programa, contraataca. Venga, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias Muchísima a todos. suerte, candidato. Gracias. Hasta luego, Patricia. Gracias, Patricia. Adiós.